Bendito el nombre del Señor. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Este programa a las 3:30. No se detenga en llamarnos, cualquier necesidad, cualquier pregunta. Estamos orando por cualquier necesidad, hermanos, amigos. También el Señor está para resolver cualquier problema, dice la palabra del Señor. Acordémonos que Jesucristo pronto viene. Hay que congregarse, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. Busque una iglesia evangélica, una iglesia que le prediquen la palabra del Señor, que Jesucristo pronto viene, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo no ha cambiado, que Él perdona pecado. Vaya a una iglesia también, esto es muy importante, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, no desmayemos, hay que seguir adelante. Sígase siempre gozando en este canal, también viendo diferentes programaciones donde hay palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que este es el número, ahí está la dirección. Estamos entre la Gessner y la Fondren. Esta es una ubicación. Entre la Fondren y la Gessner quiero ubicarlos. Ahí también está los horarios de nuestro servicio. Así que adelante en Cristo Jesús y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es la reflexión de la palabra del Señor. Bendito Dios. Es un enorme privilegio estar con ustedes trayendo esta palabra. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. El tema de esta tarde es el pecado de la injusticia. Tremendo, ¿eh? Dice, Mateo 5:20 dice, Jesucristo le dijo a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia, o sea, la práctica de la actitud de usar la justicia a nosotros. Este es uno de los grandes pecados que a veces muy poco nosotros, como enseñadores de la palabra, muy poco hablamos. Nosotros siempre creemos que el pecado solamente consiste en un área, pero hay muchas áreas, hermanos, amigos, que estamos interesados en agradar a Dios y que el Señor un día estemos con Él. Existen muchas áreas donde a Dios se puede desagradar. Y aún este pecado de la injusticia es un pecado enorme que nos puede llevar a la condenación, claro que sí. Hay muchos pecados que se pueden mencionar, que podemos durar horas hablando específicamente de esos pecados. Y este pecado de la injusticia es una práctica que nos puede llevar a la derrota y a desagradar grandemente a Dios y hasta la condenación. Aquí estamos viendo en este versículo que hemos leído, Mateo 5:20, dice que si vuestra justicia, nuestra forma de hacer las cosas justas o injustas, ¿verdad?, dice que no fuera mejor que la de los fariseos y saduceos, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Quiere que Dios nos llama a practicar la justicia. Y es verdad que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay ni un justo, tan siquiera uno en la tierra. Pero la Biblia dice que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en Tito capítulo 3 dice que somos justificados. Tito 3:7 dice, para que justificados por gracia viniéramos a ser herederos de la vida eterna. Fíjese que el hombre necesita ser justificado. Justificado significa declarado justo, eso significa.
Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea que para tener paz para con Dios, el hombre tiene que ser declarado justo. Y qué fácil es para nosotros, fíjese, venimos a Cristo, creemos en Cristo, tenemos nuestra confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y somos declarados justos por el Padre. Somos declarados justos. Si el hombre no viene a Cristo, no se puede justificar, no se puede justificar. Pero una vez nosotros, siendo justificados por nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, tenemos también que comenzar a practicar la justicia, o sea, ser justos en nuestros tratos, justos en nuestra actitud, justos como con los empleados, justos con aquellas personas que están bajo el dominio suyo, justos con sus hijos, justos con sus padres, justos con sus vecinos, justos con los hermanos, con los vecinos. O sea, realmente tenemos que aprender a ser personas justas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos, la Biblia habla de Simeón. Le voy a poner un ejemplo tremendo. En el capítulo 2 de Lucas, verso 25, dice que en el templo había un hombre anciano que esperaba la venida del Mesías, del niño Jesús. Pero dice que este hombre era temeroso de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero dice que ese hombre era justo. Era justo. No necesitaba ser perfecto, pero dice que era justo. Él practicaba la justicia. Porque lastimosamente, hermanos, amigos, muchas veces el cristiano se convierte en un religioso más, un religioso, pero nos olvidamos de la justicia. O sea, realmente Dios nos llama, no que seamos unos religiosos, no que tengamos una apariencia, no solamente la vestimenta, aunque es algo muy importante, no vamos a descartar ciertas cosas, pero es peligroso aún vestirnos bien vestiditos como cristianos, pero también Dios nos dice, ¿dónde está tu justicia? ¿Cómo practicas tú lo justo? ¿Eres justo o eres injusto en tu trato? ¿Cómo tratar a los demás? Ser crueles, eso es algo que nos lleva a desagradar a Dios y a la condenación. Tenemos que tratar la manera de ser justo en nuestros tratos, justo en nuestros comportamientos. Sea bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que ellos eran justos. Gente que practicaba la justicia, trataban con justicia a los demás. Hoy en día hay personas que se van a condenar. Son malos, se portan mal. Hay personas que contratan personas para darles trabajo y esas personas realmente necesitan hasta para comer o estar trabajando. ¿Y sabe qué? Desaparecen y no les pagan. Ese es ser injusto. Es lo que Dios quiere, que nosotros, el pueblo de Dios, nos comportemos como cristianos, como personas justas. No robar, no estafar, no vender algo que tú sabes que no vale eso, ni por cerca vale eso, y lo estás dando en un precio que estás robando, estás estafando. Y eso es justo, es injusto. El cristiano tiene que hacer tratos justos. Sea bendito el nombre del Señor. No aprovecharse de la circunstancia, de la situación de aquella persona, porque delante de Dios vamos a ser declarados injustos. ¿Sabe que 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice el apóstol Pablo, no sabéis, hermanos, dice. No dice que los religiosos o los que no tienen religión, no, dice, no sabéis, hermanos, dice, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que asegurarnos de tratar de lo mejor que podamos de ser justos para que podamos ser hallados justos delante de Dios. Tenemos que mostrarlo con los demás. Sea bendito el nombre del Señor. Así que son cosas que nosotros no podemos olvidarnos. No solamente de tener una máscara de religioso, de cristiano,
Pero ¿cómo nos comportamos? Realmente hay muchas cosas que mencionar. Hay pastores aún que su actitud es una actitud muy injusta. Están muchas veces exigiendo en la iglesia que los pobres hermanos que a veces no tienen nada y les están exigiendo cantidades de dinero. ¿Para qué? Para amontonar la cantidad de dinero. Todas esas cosas Dios las mira. Dios las mira. Hay cosas que son injustas delante de Dios. Si usted, pastor, está en ese error, usted sabe que realmente usted ni necesita tanto, no tiene tanta necesidad. Hay hermanos que hasta necesitan ayuda en la iglesia. ¿Cómo los portamos con ellos? ¡Qué tremendo! Yo sé lo que estoy hablando y no me lo han contado. Yo he conocido pastores aún que realmente en el momento de ayudar a esa oveja aún le quitan hasta el cuero. Ya no la lana, sino que el cuero. Todo eso Dios lo mira y eso a Dios no le gusta. Nosotros tenemos que ayudar cuando vemos una necesidad, una oveja que está necesitada. Tenemos que extenderle la mano también. No solamente pedirle, sino que ayudarle en el momento adecuado. Y eso Dios lo mira. Dios lo mira. Pero lastimosamente, y es un ejemplo que estoy poniendo, pudiéramos poner un montón de ejemplos donde realmente a Dios no le gusta que practiquemos la injusticia. ¿Cómo tratamos a los hijos, a los nietos? ¿Cómo tratamos a los familiares? ¿Son tratos justos? ¿Al prójimo lo estafamos? Todas esas cosas a Dios no le gusta. No es de vestirnos de una religiosidad, hermanos, sino que seamos corazados por la justicia, que seamos justos. Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice que Dios nos ha declarado lo que Él pide de nosotros, que amemos las justicias, que amemos lo justo, que amemos la justicia. Gloria al Señor. Hay personas que necesitan de usted, necesitan, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es hacernos a un lado, ignorar a esas personas cuando más necesitan de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Y esas son las cosas que realmente Dios aborrece. Es verdad, Primera de Pedro dice en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, gracias a Jesús, por su gran sacrificio que hizo, Él nos ha llevado, nos ha limpiado, nos ha justificado, y así justo nos ha llevado para Dios. Pero Dios dice ahora en adelante, vuestra justicia tiene que ser diferente. Tenéis que practicar, dice el Señor, lo justo, porque ya su Hijo nos ha justificado. Sea bendito el nombre del Señor. El esposo, ¿cómo trata a la esposa? La esposa, ¿cómo trata al esposo? ¿Se burla del esposo? ¿Te burlas de tu esposa? ¿Ya no la amas? Todo eso Dios lo mira. ¿Cómo tratas? ¿Cómo tratamos a los demás? Sea bendito el Señor. Acuérdese este versículo que hemos leído aquí en Mateo 5:20. Es bien delicado esto, hermano. El Señor dice, si vuestra justicia, si lo que ustedes practican de lo justo o de lo injusto, si vuestra justicia no fuere mejor que la de los fariseos y saduceos, no entraréis en el reino de los cielos. No pueden entrar en el reino de los cielos. Porque ¿sabe qué, hermano y hermana y amigo? Los saduceos, los fariseos, ellos eran hermanos realmente. Ellos eran hermanos de la religión, de la injusticia, de las prácticas que tenían. Ellos tenían una máscara, ellos se vestían de una religiosidad que eso daba asco. Ellos manejaban una injusticia
y ellos querían aparentar que eran buenos, pero eran malos, dice la Biblia. Hacían maldad, no amaban. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús les dijo en el capítulo 23 de Mateo que ellos llegaban a las casas de las viudas a comerse lo único que tenían esas mujeres viudas. ¿Sabe que las viudas en el capítulo 22 de Éxodos, en el versículo 22, dice: no desampararás a las viudas ni a los huérfanos? No los desampararás, porque Jehová tu Dios te lo va a demandar, dice. Y es lo primero que aquí hicieron los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Jesús sacó la ropa al sol. Les dijo: mira la mugre que ustedes tienen. Ustedes, dice, visitan a las casas de las viudas, dice, para despojarlas de sus bienes. Fariseos hipócritas, les decía. Y eso es lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Nos olvidamos de una práctica justa que Dios nos demanda. Y a veces lo que queremos es aparentar. Y hablamos de lo que nos conviene. Lastimosamente, hermano, hay predicadores que todo el tiempo se la pasan hablando del puro vestuario. Pero yo siempre digo, pero si vestirse bien como cristiano, ¿qué cuesta? Eso es fácil. Eso es fácil. Lo que cuesta es ayunar, lo que cuesta es orar, lo que cuesta es que le dediques tiempo a Dios, de verdad. Dejar la vagancia, estar más en la iglesia, llevando este evangelio a las almas, a las vidas que necesitan. Esas cositas son las que cuestan. Pero de ahí, pues, vestirse desde arriba abajo, eso es bien fácil. Cosa que sí, Dios también habla de eso. Yo no descarto que Dios es ordenado y que nos mandan que nos vistamos como cristianos. Pero eso no es todo. A eso me refiero. Eso no es todo. ¿Cómo practicamos nosotros lo justo y lo injusto? Sea bendito el nombre del Señor. Yo he mencionado muchas veces esto. Hay muchos cristianos que estamos aquí en Estados Unidos, y yo he conocido, y allá en nuestros países donde hay pobreza, allá están los padres batallando, sufriendo, y ellos no se acuerdan de mandar, aunque sea unos $100, para que su papá, su mamá que viven aquí en pobreza puedan mejorar su vida. Eso es ser injusto. Eso es ser injusto. De eso está hablando el Señor. Que no nos conformemos, no nos llenemos la boca detrás de un púlpito hablando grandezas, cuando sabemos que Dios dice: eres un injusto. Acuérdate de tu papá y de tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿De qué manera lo honra? ¿Con decirle que lo amas? No, solamente no. Tienes que demostrárselo. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que Jesucristo le dice aquí a los fariseos, hermano. Mire lo que le dice: aún haciendo estas cosas no era suficiente. Les habla del diezmo y dice: ¿de qué sirve que diezmen? Le dijo. ¿De qué sirven? Aquí en Mateo 23, cosas que Dios sí exige que diezmemos. Pero aún si no practicamos la justicia, eso queda corto, eso no sirve. Mira, escuche lo que el Señor dice, para que vea que yo no me lo invento. Dice aquí en Mateo capítulo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Acuérdese que ellos eran religiosos, como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Los fariseos eran requete religiosos. Ellos no eran políticos, ellos no eran empresarios, ellos eran religiosísimos. Pero el Señor les dice: ay de vosotros fariseos y saduceos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo, el comino, todos los granos, todos ellos que lo que le daban, ellos diezmaban. Pero el Señor les dice: porque ustedes diezman todo esto, le dice. Pero y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, la justicia, el practicar la justicia. Ellos lo dejaban eso. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, hablando de los diezmos, sin dejar de hacer aquello, lo que el Señor les estaba mencionando, la justicia, la misericordia, la fe, la bondad. No se olviden de hacer esto. Y ellos se habían olvidado de practicar la justicia. Y ellos querían tener en los libros anotados sus nombres ahí, que ellos daban diezmo, que ellos hacían esto, pero se olvidaban de practicar la justicia. Aún Jesucristo aquí en Mateo 23 les menciona que ellos se habían olvidado aún de ayudarle a sus padres. Verso 24 dice, guiáis ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Oiga esto, estáis llenos de robos y de injusticia. De injusticia. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos robaban, diezmaban, pero robaban. Y estaban llenos de robo, les dice, y de injusticia. No practicaban lo justo. Como la Biblia habla de los hombres de Dios, dice que eran justos. Este es algo, hermanos, que debemos de nosotros preocuparnos. Sea bendito el nombre del Señor. Ezequiel dice, hermano, capítulo 3, versículo 20, dice, si el justo, vea que Dios habla bien claro. Estas expresiones, nosotros casi nos olvidamos de enseñar esto. Si el justo se apartare, dice, de la justicia, o sea, de practicar la justicia, no la religión, ¿verdad? E hiciere maldad, dice que se condenará. Si el justo se apartare de practicar la justicia, en otras palabras, e hiciere la maldad, dice que se condenará. No habrá perdón para él. Si nos apartamos de practicar lo que es justo. Sea bendito el nombre del Señor. Que es bien fácil, hermano. Hay hermanos que le deben a otros hermanos. ¿Y sabe qué hace? Se olvidan que les deben. Eso es robar, eso es ser injusto. ¿Estás practicando la injusticia? Bendito el nombre del Señor. Estás vendiendo algo en $2,000 que vale $1,000. Estás practicando la injusticia. Eso es injusto. Y el Señor eso lo demanda. Sea bendito el nombre del Señor. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, dice, se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Y si, hermanos, yo traigo unos poquitos textos aquí. Hay cantidad de textos donde la Biblia condena la injusticia. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nos armemos de toda la armadura de Dios para que podamos combatir al diablo. Pero si usted lee ahí por el versículo 17, dice que no nos olvidemos de revestirnos de la coraza de la justicia para poder resistir al diablo. Dice que hay que acorazarnos de la justicia también, que practiquemos la justicia. Porque eso es lo que a Dios agrada. Sea bendito el Señor para siempre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y contra la injusticia. ¿Sabe que uno de los títulos que se le da al anticristo es inicuo? Y la palabra inicuo significa un hombre requete injusto. Esa palabra iniquidad, inicuo, es lo que le cae al anticristo por la gran maldad que va a hacer al mundo. ¿Por qué? Porque es injusto lo que él va a hacer. Por eso es que va a sufrir como va a sufrir en el agua de fuego. Por la injusticia, inicuo, cuyo advenimiento, dice Pablo, es por obra de Satanás. Inicuo, imagínense el título que le da, por la práctica de la injusticia. Sea bendito el Señor. Apocalipsis 22 dice, hermano, está hablando aquí el apóstol Juan de la belleza de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 está en todo su apogeo hablando de la belleza, de la descripción de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios.
Pero de pronto Juan dice estas palabras cuando él está describiendo a la Nueva Jerusalén. Él dice aquí en el capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, dice, sea injusto todavía. Y el que es justo, dice, practique la justicia. Oiga bien, ¿de qué estoy hablando? No estoy equivocado. Que hay que practicar la justicia. No solamente es justificarnos por la fe en Cristo Jesús. Eso es la bienvenida con la que nos recibió el Señor. Justificarnos, no tenemos que hacer ningún sacrificio para que el Señor nos justifique. No, pero ahora dice, practiquen esto que yo les he dado. Practiquen esto que yo les he devuelto. Les he quitado toda iniquidad, dice el Señor. Les he quitado toda impureza, toda injusticia, pero que ahora nosotros nos metamos a practicar lo que es justo, porque si no, vamos a ser únicamente unos religiosos, como los fariseos y como algunos cristianos hoy en día. Tremendo, hermano. Tú juzgas a tu pastor, estás cometiendo una gran injusticia. Tú pasas crítica a los demás, a los diáconos, a los hermanos. Estás siendo injusto delante de Dios y deshonesto. Todo esto es injusto. No amamos a unos hermanos, a otros sí. Todo eso es injusto, hermano. Hacemos acepción de personas. Todo eso es injusto delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos a practicar la justicia de Dios. Y lo vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar el alma de Dios, dice la Biblia. Cuando nosotros aprendamos a ser más justos en nuestros tratos, en nuestra actitud. Sea bendito el nombre del Señor. Así que también puede vernos en YouTube. Dios les bendiga.